El prólogo de Ori, 11 de abril. El hieromártir Antipas, obispo de Pérgamo en Asia Menor. En el Apocalipsis se dice, abro comillas, en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel, que fue muerto entre vosotros, donde Satán habita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Es decir, en la ciudad de Pérgamo. Los habitantes de esa ciudad vivían en la oscuridad de la idolatría y en la impureza extrema. Eran esclavos de las pasiones, eran calumniadores, tiranos e incestuosos. En pocas palabras, eran los siervos de Satán. Allí entre ellos vivía Antipas, como una luz en medio de las tinieblas, como una rosa entre espinas y como oro en el fango. En esa ciudad, el que capturaba y mataba a un cristiano era considerado bueno y justo. La totalidad de su creencia pagana consistía en la adivinación, la interpretación de los sueños, el culto a los demonios y la perversión extrema. Y temerosos de Antipas como del fuego, los demonios se aparecieron a los augures en un sueño y confesaron lo asustados que estaban de Antipas, y cómo por su culpa habían tenido que salir de la ciudad. Los sacerdotes paganos soliviantaron a una gran cantidad de personas en contra de Antipas y lo sometieron a la tortura, tratando de forzarlo a renegar de Cristo y adorar a los ídolos. Antipas les dijo, abro comillas, cuando sus supuestos dioses, señores del universo, se asustan de mí, un hombre mortal, y deben huir de esta ciudad, ¿no reconocen en esto que la fe de ustedes es un engaño? El santo les habló más acerca de la fe cristiana como la única verdadera y salvadora fe. Entonces se enfurecieron como bestias salvajes y arrastraron al anciano Antipas al templo de Artemisa, delante del cual había un buey de bronce fundido. Y calentaron el buey de bronce y arrojaron al siervo de Dios adentro. Desde el interior del buey ardiente, San Antipas glorificaba a Dios con acciones de gracias, como Jonás en el vientre de la ballena, o los 3 jóvenes en el horno ardiente. Antipas oró por su rebaño y por todo el mundo, hasta que su alma se separó de su cuerpo debilitado y ascendió entre los ángeles al reino de Cristo. Murió en medio de la tortura, y fue coronado con la gloria inmortal en el año 92. Los santos mártires Proceso y Martiniano. Ambos eran carceleros en la prisión romana donde fueron encarcelados los apóstoles Pedro y Pablo. Después de haber escuchado las palabras y de ser testigos de los milagros de los apóstoles, fueron bautizados y liberaron a los apóstoles de la prisión. Los apóstoles dejaron Roma, pero el Señor se apareció a Pedro en el camino. Abro comillas. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Pedro. El Señor le respondió, voy a Roma, para ser crucificado por segunda vez. Y avergonzados, los apóstoles regresaron a Roma, donde fueron detenidos y asesinados. Y también fueron asesinados con los apóstoles estos 2 valientes mártires, Proceso y Martiniano. Reflexión. No puede haber descanso en la tierra para aquellos que desean salvarse, dice San Efraín el Sirio. La lucha es incesante, ya sea externa o interna. El adversario actúa a veces visiblemente, por medio de los hombres u otras criaturas, y otras veces invisiblemente, por medio de los pensamientos. A veces el adversario aparece abiertamente y se comporta brutal y cruelmente como un enemigo, y otras veces, bajo la apariencia de un amigo halagador, seduce con astucia. Lo que ocurre en la batalla entre 2 ejércitos opuestos también le ocurre individualmente a cada hombre en la batalla con las pasiones de este mundo. En verdad, abro comillas, no puede haber descanso en la tierra para aquellos que desean salvarse. Cierro comillas. Cuando llegue la salvación, también llegará el descanso. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. Cómo Simón Pedro y el otro discípulo fueron corriendo hasta el sepulcro para confirmar la noticia de la resurrección. Cómo uno después del otro entraron en el sepulcro y vieron los lienzos de lino y el sudario. Y cómo vieron y creyeron, y luego dieron testimonio, y cómo por su testimonio murieron. Homilía sobre los 12 andanes, el creador de la muerte y el dador de vida. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. En Adán la vida se siembra en la vergüenza. En Cristo la vida resucita en la gloria. El pecado viene de Adán y la justicia viene de Cristo. La debilidad y la muerte vienen de Adán y la fuerza y la vida vienen de Cristo. Así en Adán todos morimos, y así en Cristo todos seremos llevados a la vida. Aquel es el hombre terrenal, este es el hombre celestial. Aquel es el hombre corporal y este es el hombre espiritual. Cristo no resucitó por sí mismo, sino por nosotros, así como no murió por sí mismo, sino por nosotros. Si su resurrección no significa nuestra resurrección, entonces su resurrección es amargura y no dulzura. Entonces, ¿dónde estaría el amor de Dios? Entonces, ¿dónde estaría el significado de nuestra miserable experiencia terrenal? Entonces, ¿cuál sería el propósito de la venida de Cristo a la tierra? Donde Adán termina, Cristo comienza. Adán termina en el sepulcro y Cristo comienza con la resurrección del sepulcro. La generación de Adán es la semilla enterrada, que se pudre y se descompone, que no ve el sol. Y el que no cree que pueda salir de debajo de la tierra para florecer y convertirse en una planta verde con hojas, flores y frutos. La generación de Cristo es un campo verde sobre el cual crece el trigo, se pone verde, echa hojas, florece y da mucho fruto. En Adán no solo significa que moriremos algún día, sino que ya estamos muertos, todos muertos, hasta el último. Pero en Cristo no solo significa que algún día volveremos a vivir, sino que ya estamos vivos y que la semilla en la tierra ya ha comenzado a germinar y a surgir a la luz del sol. La expresión completa de la muerte está en el sepulcro, pero la expresión completa de la vida eterna está en el reino de Dios. La mente de los hijos de Adán está de acuerdo con la muerte, está reconciliada con el estado de podredumbre y se hunde aún más profundamente en la tierra. La mente de los hijos de Cristo se rebela contra la muerte y la podredumbre y se esfuerza aún más para que el hombre salga hacia la luz con la ayuda de la gracia de Dios. Oh Señor resucitado, despeja la mente de todos los hijos de los hombres que huyan de las tinieblas y de la destrucción y que se acerquen a la luz y a la vida eterna que está en ti. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.